clase de hoy vamos a ver una nueva parte de la Revolución Cubana, un poco la primer parte del siglo XX, ¿sí? Cómo se fue dando el proceso ese desde la independencia de Cuba hasta, ¿sí? La revolución, ¿sí? Si bien no vamos a ver las formas de lucha, ¿sí? Vamos a ver hasta el gobierno que va a empezar de Fulgencio Batista. Bueno, como vimos y la clase pasada, Cuba había pasado de una situación de colonialismo bajo el yugo español a un neocolonialismo producto de lo que fue, luego de su independencia, la relación que empezó a mantener con Estados Unidos. En la enmienda Platt, por un lado, recuerden que sostenía que los Estados Unidos se guardaban el derecho de poder intervenir en Cuba cuando ellos crean necesario. Por lo tanto, como vamos a ver, presiones que podían haber ante cualquier índole de un gobierno nacionalista o que reivindicara determinados aspectos de Cuba, iban a ser destituidos. Bueno, y otro punto es que Estados Unidos pretendía tener bases navales en Cuba, ¿sí? Bueno, finalmente se quedó con una que dura hasta el día de hoy, que es la base de Guantánamo. Obviamente esto es si bien la enmienda Platt es una forma de opresión indirecta, ¿no? Porque bueno, está ahí, se puede poner en vigor o no, pero directamente esto es ya territorial, ¿no? Una base naval norteamericana en pleno territorio cubano. Esto fue parte también del acuerdo que se firmó a principios del siglo XX, ¿sí? Pero dura hasta el día de hoy. Se suponía que eran 100 años y ya han pasado más de 100 años y Cuba sigue reclamando que le devuelvan el territorio que es propio. La situación que vamos a ver es de gobiernos, como decíamos, que van a ser, por decirlo de alguna manera, títere de los Estados Unidos. Uno es vamos a hablar de algunos gobiernos, no, bueno, podemos abarcar a todos, ¿sí? Vamos a ir detallando algunos aspectos más significativos, ¿sí? El gobierno de Gerardo Machado, ¿sí? Que van a ser dos gobiernos en realidad, un periodo que va de 1924 a 1929 y después es reelecto y en 1933 le van a dar un golpe de Estado. Bueno, pensó siendo un gobierno que había propuesto modernizar Cuba, ¿sí? En algún punto fue el que construyó la carretera central, refaccionó la Universidad de La Habana, la foto que tienen ahí abajo es del Capitolio, ¿sí? Es decir, en Cuba hay un Capitolio, se le llama así porque es igual que el que está en Washington, ¿sí? Para que vean también esta dominación cultural que hay, donde Cuba necesita tener un edificio similar al de los Estados Unidos. Y agarró todo un periodo donde las inversiones norteamericanas habían crecido en Cuba y entonces fue prosperidad. Eso a partir de 1929, como ya hemos visto, se desarrolla la crisis de Wall Street y eso hace que las inversiones en Cuba disminuyan y empieza a haber una crisis, ¿sí? Al no exportar o exportar menos, hace que la situación económica se empieza a profundizar, que viene también en parte de un problema político, y es que Machado forzó su reelección, es decir, la reelección no estaba permitida, él reforma determinados artículos para poder ser reelecto, entonces ya hay un clima político sumado al económico que empieza a crear una rebelión popular, ¿sí? Y empieza a surgir también sectores nuevos, ¿sí? En la sociedad cubana, como los trabajadores y los estudiantes que empiezan a tener un protagonismo importantísimo, ¿sí? Hay revueltas, un dirigente muy popular de esa época que lo van a matar,
Juan Antonio Ella, ¿sí? Que es el que va a fundar el Partido Comunista, y los estudiantes va a surgir el Directorio Revolucionario de los Estudiantes, que en un futuro, ya lo vamos a ver, va a tener o va a jugar un papel clave a la hora de la Revolución Cubana. Es decir, que hay sectores que empiezan a rebelarse ante esa rebelión, ¿sí? Estados Unidos empieza a presionar y finalmente Machado cae, es destituido y se arman determinados gobiernos provisionales, ¿sí? Para que se den una idea, hay un gobierno que dura apenas 100 días y se llega a un acuerdo entre los partidos y el ejército, y ahí empieza a emerger la figura de Batista, ¿sí? Que es el jefe del ejército. En el periodo que sigue, Batista va a tener mucha injerencia, ¿sí? Ya sea porque va a ser presidente elegido democráticamente en el periodo del 39 al 44, y sino también, para que se me dé idea, y yo puse el caso de Miguel Mariano Gómez, que fue presidente en el año 36 y que por también presiones norteamericanas, Batista obligó a renunciar, ¿sí? Bien, y durante todo el gobierno de Batista, ya sea en la parte democrática, como vamos a ver en la dictadura, se va a desarrollar lo que le llamamos un concepto de patio trasero. ¿Sí? Cuba, patio trasero es un concepto que usan algunos analistas políticos y sociales para ver la relación que tiene entre Estados Unidos y Cuba y Centroamérica, ¿no? En este caso estamos hablando de Cuba. ¿Qué sería el patio trasero? Y el patio trasero es donde, ¿vieron cuando algo no sirve en la casa? ¿Dónde lo llevamos? Lo dejamos en el patio trasero. Todo lo que en la casa no utilizamos porque creemos que es inútil o que no se puede, o sea, para decirlo de alguna manera, la basura la tiramos al patio trasero, ¿sí? Entonces, Cuba empieza a desarrollar como Centroamérica, pero Cuba, por la cercanía a Estados Unidos, ¿qué significa el patio trasero? Empieza a llegar a Cuba inversiones, ¿sí? Pero que no son legales o de empresarios que quieren invertir en esta isla caribeña, sino que vienen de parte de la mafia, ¿sí? Es decir, entre la mafia en Estados Unidos lo que no puede hacer en Estados Unidos lo empieza a hacer en Cuba. Una de esas, como no sé, bueno, si saben, pero por ahí lo habrán escuchado, cuando hay carteles de narcotraficantes, trata de personas, todo lo que se hace ilegalmente, ese dinero que se genera ilegalmente, en algún momento estas personas tienen que lo que le llamamos blanquearlo, ¿sí? Que significaría de justificar de alguna manera de dónde sacaron la plata. Entonces, la mafia, todo el dinero que tiene Estados Unidos y que no puede invertir ahí porque no lo puede justificar, lo empieza a invertir en Cuba, empieza a crear hoteles, empieza también a expandir, ¿sí? Todas las cosas que en Estados Unidos por ahí estaban prohibidas o que para realizarla tendrías que ir a un lugar específico, por ejemplo el juego de Las Vegas. Entonces, esos hoteles vienen incorporados con casinos, ¿sí? Vienen con un desarrollo importante de la prostitución, etcétera, etcétera. Es decir, en este caso vemos el Hotel Capri, que obviamente es una ciudad italiana y los mafiosos, gran parte de ellos en Estados Unidos venían de origen italiano. Bueno, el cabaret se había convertido en algo muy famoso, sigue siéndolo en Cuba, ¿no? Pero en ese momento, hoy tiene más reviste de show, de espectáculos, ¿sí? En ese momento lo tenía, pero también estaba muy ligado a la prostitución. Es decir, que todo lo que la mafia no podía hacer en los Estados Unidos, lo empieza a desarrollar en Cuba, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que dice, no, Cuba lo había logrado tener muchas inversiones, claro, de parte de la mafia, ¿sí? De todo un dinero espurio y que tampoco significa que repercuta socialmente en toda la población cubana, sino en algún sector, sobre todo en esta articulación que vamos a ver entre el gobierno de Batista, la mafia, ¿sí?
En ese contexto hay un partido que empieza a surgir, ¿sí? Que es el Partido Ortodoxo, o ese es el nombre con el que se lo conoce simpáticamente. El verdadero nombre es Partido del Pueblo Cubano, que estaba dirigido por un señor que se llamaba Chiva, ¿sí? Y que tiene, si no es un partido que tiene muchas contradicciones internas, porque está en él conviven muchas expresiones nacionalistas de izquierda, etcétera, etcétera, empieza a tener mucho auge, ¿sí? Tanto es así que dentro de ese partido hay un joven abogado, ¿sí? Estudiante de abogacía, que empieza ya a tener un protagonismo dentro del sector de la juventud, que es Fidel Castro. Si ustedes lo ven en esa foto, en la foto de abajo, donde Chivas está hablando por radio, el señor que está hacia arriba, con corbata, ese es Fidel Castro, cuando era estudiante en La Habana de abogacía. Es un partido que viene con mucho con tintes nacionalistas, predominantemente nacionalista, y que viene teniendo mucha adaptación. Por lo tanto, empieza a ser para Batista y para todos los que quieran seguir sosteniendo este régimen, ¿sí? Donde están protegidos por los Estados Unidos, es un riesgo. De hecho, bueno, Batista en 1952 tendría que haber elecciones en Cuba y el Partido Ortodoxo era el partido candidato a ganar las elecciones, pese a que Chivas se suicidó en el año 51, ¿sí? Así y todo, las elecciones iban a llevarse adelante y iba a ganar este partido, bueno, lo que decían las estadísticas. Por lo tanto, Fidel Castro era candidato a diputado. Pero es interrumpido esto por un golpe de Estado que va a dar Fulgencio Batista, ¿sí? En 1952, y que lo va a llevar al poder en forma, ¿cómo es? En forma dictatorial. Por lo tanto, dentro en ese mismo año, ¿sí? Se va desarrollando todo un movimiento de resistencia. Y eso es liderado por Fidel Castro y un grupo, la mayoría que pertenecía a este partido ortodoxo, que deciden ir a las armas. Es decir, ¿por qué deciden ir a las armas? Porque creen que le han eliminado, por decirlo de una manera, la posibilidad de acceder al gobierno en forma democrática, ¿sí? Y que eso era lo que precisamente quería el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos títeres. Entonces, el 26 de julio, ¿sí? Intentan tomar el cuartel Moncada, ¿sí? Y fracasan. Muchas personas, como el joven que estamos viendo herido en la foto, terminan siendo fusilados, ¿sí? Es decir, que no solo, bueno, que quiero decir que se terminan siendo fusilados, que no hubo un juicio, y el gobierno de Batista a gran parte de esos jóvenes, ¿sí? Los mató sin un juicio previo. Fidel Castro tuvo un juicio al que vamos a volver en la semana que viene, en donde él elabora su alegato, ¿sí? Que se llama La historia no absolverá, y está un poco más de un año él y el resto de los sobrevivientes del Moncada preso en una isla que se llama La Juventud. Finalmente, las presiones sociales, porque contrariamente a lo que pensaba el gobierno Batista, cuando Fidel Castro y este grupo de revolucionarios estaban presos, en vez de disminuir las protestas sociales, se habían acrecentado mucho más de lo que habían sido anteriores al copar el cuartel Moncada. Una cosita, ¿cuál era la idea de tomar el cuartel Moncada? Lo que pensaban estos jóvenes revolucionarios era tomar ese cuartel que era militar, tomar las armas y marcharse a la Sierra Maestra para armar una guerra de guerrilla, ¿sí? Bueno, fracasaron en su primer intento y, como dije, después de un año, un poco más de un año de estar en prisión, son liberados todos estos revolucionarios, pero con la condición que se tienen que ir de Cuba. Entonces, la mayoría de ellos viaja a México, ¿sí? Que ahí es donde Fidel Castro va a conocer al Che Guevara. Bueno, para la actividad de hoy le dejo tres breves
consignas. La primera, explicar brevemente cómo se fue configurando la relación de Estados Unidos y Cuba durante la primera mitad del siglo XX. La segunda es explique el concepto de patio trasero. Y la tercera es que describamos lo sucedido en Cuba a partir de 1950. ¿Sí? 3 breves consignas que nos van a permitir poder hacer una síntesis de la clase de hoy. Espero que les haya gustado el video, y si hay algo que no se entiende, que no se entendió, que no fui claro, me lo consultan, que para eso tenemos el Classroom. Les mando un saludo y hasta la próxima.